Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más del Random 71 en donde nada es cuestión de suerte. Hoy tengo un invitado muy especial. Me acompaña Tiburcio Gabilondo, discúlpame Tiburcio. Está bien. Tiburcio es el representante de la marca Cricri del maestro Gabilondo, que viene siendo el más conocido como el grillito cantor para todos nosotros. Tiburcio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí me tienen a la orden para que platiquemos mucho de este grillito travieso. Sí, hombre, digo, la verdad es que todo salió gracias a una amiga que tenemos en común, a Mara Niño Córdoba, Ujú, que tuve el gran honor de que me diera tu contacto, que pudiéramos platicar claro, digo, la vida del maestro es impresionante, digo, para empezar que nació casi a comienzos de siglo, ¿no? En 1907, otro así es. mundo, otro México, otro todo, ¿no? Otro todo. Y de hecho, sabes que esa parte es muy interesante porque en realidad cuando él nace, que es todavía pleno porfiriato, antes de que aparezca la Revolución Mexicana, Ujú, bueno, ese México, digamos que todavía está un poco inmerso en el siglo XIX. De hecho, estaba reflexionando que es muy interesante la historia del siglo XX porque no solo en México, sino también en muchas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, en realidad, todavía durante la primera década del siglo XX, ujú. la gente tiene un modo de vivir que es bastante moderado, muy a la antigua. ¿Y sabes dónde se nota mucho? Se nota mucho en las películas mudas. Ok. Que aunque, por ejemplo, las películas mudas se hacían en Estados Unidos, y claro, Estados Unidos es el prototipo del progreso en el siglo XX. Pero cuando te fijas en esas películas de Charlie Chaplin, de, de, de Mary Pickford, de todo eso, tú notas que, por ejemplo, la gente todavía hacía muchas cosas que no eran tan modernas. Se lavaba la ropa en bateas de madera, los vestidos de las señoras eran así muy largos, apretados, y entonces como que correspondía mucho al tipo de vida antiguo. Y entonces vienen los cambios fuertes en el siglo XX, Ujú. empieza la Primera Guerra Mundial, hay muchos cambios en países latinoamericanos, europeos, asiáticos inclusive, y entonces como que el siglo XX empieza más bien ya a partir de los años 20 en adelante. Y aquí lo que es muy interesante de la vida de Francisco Gavilón Soler es que esto que decías tú, nace a principios del siglo XX, pero nace como que en un pedacito del siglo XIX y después va creciendo su vida conforme avanza el siglo XX. Y entonces, pues se enfrentó a una serie de cambios muy interesantes que definitivamente marcaron pues, no solo su vida, sino su obra creativa. Ujú. Entonces, esa primera observación, muy atinada, ¿eh? No, no, gracias. Oye, pero qué interesante, ¿no? Porque hablaba, digo, la verdad es que no me pude meter de lleno en toda la historia que logró hacer el maestro, pero de las cosas que más me llamaron la atención es que una persona que no quiso estudiar, tengo entendido que llegó hasta sexto de primaria, pero su nivel cultural era impresionada, le gustaba mucho leer, Ujú. y bueno, eran otros tiempos donde a lo mejor la educación, no que no fuera importante, pero la cultura la tenías en otros lados, ¿no? Por supuesto. Ahí voy a hacer una pequeña puntualización. No es que no le gustara estudiar, lo que no le gusta, sí le gustaba estudiar y mucho. Mm, Como ok. dices tú, era un gran lector. Lo que no le gustaba era ir a la escuela. Ah, bueno, Pero, pero no, pero además fíjate que la observación es muy pertinente porque además fíjate que yo creo que esto lo padecieron muchos chicos que pues tenían buenas habilidades de aprendizaje, de conocimiento, mentes que eran, bueno, bastante brillantes, que eran chicos inteligentes, pero que claro, no iban al ritmo de la enseñanza, pues como se estaba practicando en esa época. Y bueno, yo creo que apenas en años muy recientes se pudo ir distinguiendo que hay chicos que, así como hay unos que van más lento, pues hay ujú, chicos que avanzan mucho más rápido. Y claro, el sistema educativo, eh, generalmente, casi en ninguna parte está diseñado para hacer excepciones. En todo caso, no lo estaba hecho en ese entonces.
Actualmente, pues sí, ahora ya se recomienda que, bueno, chicos que requieran más apoyo cognitivo, bueno, se les da cierta estimulación, a lo mejor se les manda a alguna escuela especial, que a veces esas escuelas eran mal vistas porque, no, pues una escuela para tontos, ¿no? Ujú. Y a veces otros chicos que eran muy, muy avanzados, los acababan también mandando a esas escuelas porque decían, no, pues es que no aprende. Bueno, no es que no aprenda, es que ya se aprendió todo y ahora casi, casi puede dar la clase. Y, y claro, pues un niño que se aburre en la escuela porque ya entendió de qué se trata la materia, que ya entendió la clase, ¿qué hace? Pues se pone a pintar dibujitos, a ver cómo le amarra los agujetas al compañerito sin que se dé cuenta. Ujú. Es decir, se salen del renglón porque la escuela no es capaz de darles la atención acorde a su capacidad. Y eso le pasó Claro, mucho a Pancho Gabilondo. Aquí aclaro lo de Pancho Gabilondo porque a él le gustaba mucho que le dijeran Pancho, se llama que le dijeron Francisco. Su Pancho. nombre propiamente era Francisco José. Nunca Ok. usaba el José, pero le gustaba mucho que le dijeran Pancho. Y entonces, pues resulta que, como dices tú, le gustaba mucho estudiar, pero no le gustaba lo que le impartían o lo que le enseñaban, pues ya lo había Ujú. entendido. Sin embargo, Era un avanzado a su. sí, pero el problema de que aunque estés muy avanzado, si también el maestro no es receptivo, no entiende que ya entendiste, Sí, pues te claro. reprueba, y lo reprobaron en la primaria también. Mira, la pasó muy mal en la escuela, pero le gustaba aprender, le gustaba estudiar. ¿Sabes que hacía una cosa muy bonita cuando vivía él nació en una ciudad de México que se llama Orizaba, Sí, Veracruz, en Veracruz, ¿no? exactamente, estado de Veracruz, y una ciudad muy privilegiada porque era el punto intermedio entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Y antes la entrada al país era por el puerto de Veracruz. Un poco sí, de repente la gente entraba por el lado norte, pues más por el lado de estado de Tamaulipas, ¿no? Lo que está Ujú. pegado a la costa del Golfo, ¿no? Sí. Algunos por ahí, quizá por Ciudad Juárez, y ya muy poquitos, te digo, curiosamente, era muy poco lo que se llegaba a manejar entre San Diego y Tijuana, que Tijuana era como, pues, era un ranchito sin más gracia, Pues, ¿no? pues realmente yo creo que todo, ¿no, Tiburcio? Porque La realmente mayor el parte puerto grande era Veracruz, lo era pegado a la Veracruz, capital, ¿no? así es, exacto. Entonces, pues por ese lado no pasaban muchas cosas, pero por ese lado, por el lado de Veracruz sí, porque llegaban pues, los barcos que venían de Europa, de la misma Cuba, de Estados Unidos, pues, y era el punto de comunicación. Entonces, todo lo que pasaba por Veracruz, pues llegaba eventualmente a Orizaba y de ahí a la Ciudad de México. Entonces, aunque era una ciudad Okey. pequeñita, pues era una ciudad pues muy activa, muy vibrante, pero aún así, pues con la ventaja de que era un lugar pequeño, y había mucha libertad, pues, una libertad que un niño actual, por lo menos en las ciudades grandes, no tiene. Y entonces, con esa libertad, pues mandaban a los niños a la escuela, pues, vete caminando, ¿no? Nada que te llevo Ujú. en coche. Pues, a ver, la gente ni tenía coche. Entonces, vete caminando a la escuela y él muy chistoso, al llegar a cierto punto del camino, doblaba en una esquina y se iba caminando, pero al campo, y se iba Okey. al cerro. ¿Y sabes qué hacía ahí? Se ponía a estudiar. Y ahí estudiaba sus libros, los leía toda la mañana, repasaba las lecciones, practicaba. Y ya cuando calculaba que era hora hora de regresar, empezaba por el mismo camino, daba vuelta en esa esquina, se incorporaba con los otros niños que iban regresando a sus casas y ya, regresaba a su casa de la escuela. Y eso lo hizo pues, un tiempo, y le funcionó bastante bien, hasta que lo cacharon, ¿verdad? Entonces, pues, no, pues niño, vete a la escuela. Lo que sí sucedió, y tú señalaste muy bien, estudió hasta el sexto año de primaria. Y entonces le pidió a su papá, oye papá, mira, te prometo que voy a estudiar mucho, pero por favor, ya no me mandes a la escuela. Y Sí, su algo papá, así es lo que alcancé a leer. exacto, y ¿sabes qué? Su papá, que se llamaba don Tiburcio de Aguilondo Goya, que era Ujú, un señor tenedor de libros, lo que hoy sería un contador, ujú. pues era un señor muy cariñoso, muy, 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 muy solidario con su hijo. Y entonces, y sabiendo que era un muchacho de palabra, le dijo, sí, pero
Pancho, tienes que comprometerte y estudiar todos los días de tu vida. Y sabes Ok. que hasta el último día de la vida de Francisco Gabilondo cumplió su palabra, la palabra empeñada a su papá. Eso fue muy bonito. Y entonces, pues lo que sucedió fue que de ahí en adelante siguió estudiando, pero ya como autodidacta. Y pues tú señalaste algo muy interesante, pues que la verdad es que sí, leyendo mucho, estudiando, pues se hizo de un muy vasto, eh, digamos, no sé si decirle gama o repertorio, pero tenía una cantidad de conocimiento amplísimo. Y una de las cosas más bonitas que podía pasarte, si lo conocías, era conversar con él, Ujú. porque sabía muchas cosas y tenía el gusto de compartirte las cosas que él sabía. Sí, oye, antes de entrar a lo de la música y todo eso, también fue un gran deportista, ¿no? Ah, por supuesto. Pues es que, mira, pues era como un muchacho muy inquieto, ¿no? Entonces, pues le dio por hacer muchas cosas. Fíjate, cuando vivía en Orizaba es un lugar donde suele todavía haber bastante agua, había muchos ríos. Entonces Ujú, era muy fácil, pues, aprender a nadar y pasártela ahí nadando en los ríos, en las presas que había. Entonces le dio mucho tiempo por la natación. Y después le dio por, eh, bueno, llega a la Ciudad de México y le da por practicar boxeo, muy jovencito. ujú. Y entonces iba a un gimnasio que estaba, eh, le quedaba un poco retirado, pero él iba hasta allá. Y ahí, pues, se entrenaba con había el dueño del gimnasio, pues, entrenaba a algunos muchachos, y resulta que él era peso welter, Ok, que era muy inusual, porque fíjate que la mayor parte de los y todavía a la fecha, la mayor parte de los boxeadores mexicanos suelen ser, pesos ligeros, son peso sí, pluma o peso mosca, ¿no? Peso pesado, es muy raro que haya un mexicano que logre ser peso pesado, es mucho más normal encontrarlo, por ejemplo, entre los norteamericanos o otros países, claro. ¿no? Y el peso welter, bueno, también se llega a dar en México, pero no había muchos. Y resulta que, pues en un momento dado, hicieron como un campeonato y él resultó el campeón. ¿Pero qué crees? Es que había 4 Mm, boxeadores. Pues es ok. que pues, decía, De- pues uno tenía que ganar, ¿verdad? Y eso pues le dio un tiempo. Y después le dio por la tauromaquia, le dio por Sí, practicar el hombre. toreo. Entonces, como El que a él le gustaba estudiante, ¿no? el estudiante, exacto. Pues, ¿por qué? Pues porque siempre traía un libro en la mano. Siempre estaba él, estudiando algo, sobre todo astronomía. Ahorita hablamos de la astronomía. Sí, eso también, pero bueno. Ese es todo un tema. El caso es que, pues estuvo practicándose un tiempo, pero pues es que era una actividad de mucho riesgo, pues, casi como de mucha adrenalina, ¿no? Y pues ya optó por dejarla. De hecho, lo estuvo practicando mucho tiempo, inclusive él ya siendo músico y ya habiendo empezado con el proyecto de canciones para niños, todavía como 3 años todavía después de eso, él seguía practicando el toreo. Ok. Ah, mira, ese dato está muy interesante. O sea, Ah, nunca claro, sí, sí, parecería que lo dejó antes. No, no, no. O sea, él era, ya cuando era cri-cri, todavía era torero también. ujú. Pero llegó un momento que ya dijo: "Pues, ¿sabes qué? Pues no", porque no le gustaba matar al toro, no le gustaba Ok. matarlo, y dice: "No, pues es que, pues, mira, todo está muy bonito, pero esto no me gusta tener que matarlo", ¿no? Y sentía que había mucho maltrato a los animales, dijo: "¿Sabes qué? Pues no", y además, también ya con la cuestión de cri-cri, sentía que, pues, no iba muy bien, las 2 cosas. Sí, él sentía mira, nunca fue una persona de moral cerrada, ¿no? Pero pues, se Ujú. sentía que no compaginaban bien esas 2 cosas. Dijo: "Bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejarlo aquí Sí, por la paz", una ¿no? persona muy consciente, ¿no? Para su época, además, Sí, ¿no? sí, O sea, yo diría que sí. Sí, porque es una reflexión que, pues, quizá no mucha gente se daba la oportunidad. Porque mira, fíjate, como artista, pues, más bien vas donde hay actividad, y es un claro. poco, pues, lo que se presente es lo que se hace. Así fue como un poco llegó un poquito a lo de canciones para niños, pero si quieres ahorita hablamos de Sí. esa parte. La cuestión es que, como bien dijiste, mira, pues hizo natación, hizo boxeo, hizo tauromaquia, y otra cosa que le gustaba mucho hacer a él, pero ya después, era que le gustaba mucho ir a, navegar o remar en los ríos. Ujú.
Entonces, como que exploró en muchos, de hecho, se compró una canoa e hizo excursiones por muchos ríos de México. Ok, entonces hacía canotaje también. Sí, claro, exacto. Entonces, bueno, esa es otra actividad. Pero si te fijas, como que son acciones deportivas que eran un poco como de esfuerzo individual, ¿no? No era Ujú, tanto como de deporte de equipos. Era como que, bueno, ok. ese tipo de actividad que le hace más bien un solo individuo. Ese era O- su estilo Oye, deportivo. Tiburcio, ¿y no sería también para buscar un espacio para estar él solo con sus libros, para, digo, no sé, porque también antes de la música, digo, sé, por ahí leí que era poeta, escribía cuentitos, o sea, todavía antes de entrar a lo de la música, tenía pues una imaginación muy grande, ¿no? Claro, pues era un hombre muy, muy creativo, pero fíjate que la parte de escribir en realidad Ujú. vino más bien ya a partir del proyecto de Cricri. Él lo que Ah, ok. hacía fue, fíjate que en un momento dado, hay un tema que sí es muy importante que mencionamos, y ahorita que decías tú de esta parte sí, que de como que buscar esos espacios personales, Ujú, sí tenían que ver con la parte de estudiar, porque sí, de repente cuando había mucha gente, pues él no se podía concentrar, entonces mejor buscaba un espacio para sí. Y había una actividad que le gustaba mucho estudiar, que era la matemática y particularmente la astronomía. La astronomía que a él le gustaba era la parte del cálculo. Mucha gente cree, bueno, tenemos la idea, un poco la simple idea, de que astronomía es agarrar el telescopio y estarte asomando a ver claro. que sí. Pues si no estás viendo a la vecina, pues a lo mejor puedes ver algún cometa, alguna estrella. Pero en realidad, la astronomía es una disciplina donde tú haces el cálculo o determinas la posición de los cuerpos celestes, puede ser un planeta, una estrella, X, lo determinas matemáticamente y ya el telescopio es la comprobación de ese cálculo. Ajá. Ujú, Entonces, ahora, pues claro, todos los cálculos se pueden hacer con computadoras avanzadísimas, pero antes se necesitaban calculistas para poder determinar esos valores. Era una cosa muy complicada, pero muy interesante. Y entonces, a él le gustaba esa parte. De hecho, él llegó a trabajar como calculista en ujú, el Observatorio Nacional de la Ciudad de México, ujú. pero él quería dedicarse a eso. Dijo, es que esto me gusta mucho y yo quiero que mi vida sea esto. Oye, Tiburcio, Entonces, por ahí leí también que incluso él hizo su primer, digo, eran otros tiempos, no tenía los medios para conseguir un telescopio. Él hizo algún telescopio en un principio para poder verlos, o tengo no, mal ese dato. bueno, fíjate que no tanto logró hacer un telescopio. Si hubiera podido, por supuesto que lo hubiera hecho, porque implicaba, imagínate, es que necesitas unas lentes que sean muy especiales por el tipo de grosor y curvatura que Ujú, requiere hacer. Digo, pude haber hecho uno muy simple, pero el vidrio tiene que templarse de tal modo que no te queden residuos o burbujitas ok. en la lente, pues para que sea limpia y la óptica sea la mejor posible. Entonces, eso, pues, no contaba con una manera de hacerlo individual. Pero lo que sí hizo fueron instrumentos de observación muy sencillos, pero para eso le permitía, por ejemplo, calcular el tiempo. Ok. Entonces, podía determinar la hora, pues, a través de la proyección de la sombra solar y podía hacer cálculos para determinar la hora de manera precisa. De hecho, él se echaba bueno, cuando era adolescente se echaba unos pleitos terribles con el encargado del reloj que había en la ciudad de Orizaba. La ciudad de Orizaba, bueno, Ok. pues había un reloj municipal y había un encargado del reloj que siempre ponía la hora y estaba mal. Y entonces Pancho Gavilán decía, oye, pero ¿por qué está mal la hora? ¿No? ¿Cómo la determina? Y resulta que están hablando los perritos. No No te te olvido, preocupes, o no, sea, no, hombre, no, hombre, no pasa no, es nada. que, es que, es que son especiales. Sí. Bueno, pues resulta que este hombre, él calculaba la hora porque cuando salía el sol por uno de los cerros que circundaban Orizaba, porque Orizaba Ok. es una ciudad que está rodeada de cerros. Entonces, cuando asomaba el sol por uno de ellos,
él ponía el reloj a las 6 de la mañana y le preguntaba Pancho Villa: "Oye, pero ¿por qué hace eso?". Dice: "Es que así me enseñó mi papá y así lo voy a hacer". Ah, Bueno, pues sí, pero no era preciso, ¿no? sí, claro. ¿Por qué? Pues porque el Sol va variando de posición en el tiempo. Ustedes saben que la Tierra va flotando en el espacio, entonces nunca es exactamente la misma posición, pues, ¿no? Es como casi es como un globo, ¿no? Entonces, por eso el Sol, si se fijan, nunca sale exactamente por el mismo punto. Y ustedes, no lo hagan durante un mes, háganlo una semana. Ujú. Fíjense por dónde sale el sol o dónde sale, pero miren, no tienen que voltear a ver el sol porque se van a Se quemar. se va a dañar la Miren, vista. en alguna parte de su casa donde salga un rayito de sol, hagan una marquita. Pueden poner una marquita con un crayón, un lápiz, ¿no? Ujú, O poner un adhesivo, un Durex, póngale ahí. Y luego, un par de días después, fíjense dónde está y ponen otra marca, ¿no? Y quizá otros días después, otra. Y entonces van a ver cómo en un momento dado esa luz se va moviendo del lugar, porque el sol va saliendo, se va moviendo un poco del punto donde sale, ujú. ¿no? Entonces ese tipo de cosas que son muy sencillas, y que nos pasan inadvertidos a la mayoría, Claro. bueno, él se fijaba y se ponía a estudiar y veía, pues es que con esto se puede hacer tal y tal. Entonces el tipo de cosas que hacía eran instrumentos muy sencillos de medición, pero que le permitían ir avanzando e ir tomando nota de un siguiente paso científico. Ujú. Entonces, es interesante porque, pues, es así casi como casi vamos de cero en adelante, ¿no? Y esa parte tiene mucho mérito, porque, pues, no cualquiera se anima a hacer sus propios instrumentos de medición. Y los hacía, pues, porque, claro, le hubiera encantado poder adquirirlo, pero, pues, no tenían los recursos para eso y no había dónde hacerlo. Porque así como Boris estaba en un lugar muy bonito para vivir, bueno, pues era un lugar pequeñito, no era una Sí, ciudad claro. grande. Sí, no, y Entonces, ni los recursos, ni nada de no, eso para nada, hacer. olvídate. Por eso es muy meritorio que sí haya hecho sus propias cosas. Entonces, si hubiera podido, te aseguro que sí hubiera hecho su propio telescopio, ¿eh? Sí. No creo que no lo haya intentado, pero me di cuenta que no iba por ahí. Pero Sí, entonces, lo que pasó es que con todas esas experiencias, se dio cuenta que, pues, esas cuestiones de cálculo, esas cuestiones de matemáticas le gustaban mucho, y dijo: "Pues yo quiero dedicarme a eso". ¿Pero qué crees? Pues que descubrió que no había chamba de eso, es decir, no había manera que le pudieran contratar o tener un trabajo, pues, que lo sostuviera haciendo esa actividad. Y para esto, fíjate que él se enamoró y se casó muy joven con su primera esposa, que se llama Rosario Patiño. Y entonces, pues también su primer hijo, pues, nació bastante pronto, cuando él tenía como 19, 20 años. Y como era una persona muy responsable, dijo: "Bueno, pues no puedo arriesgarme yo a tratar de vivir de astronomía, pues si ya tengo una familia". claro. Y entonces dijo: "Pues, ¿qué voy a hacer?". Y entonces decidió que quería ser músico, Ujú. pero los músicos tampoco le pagan mucho. Oye, autodidacta, ¿no? A los 19 años agarra un piano. Sí, Estoy ¿sabes qué? digo, El ya segundo, tocaba otros instrumentos, pero pues no, fíjate que el primero fue el piano, y de hecho lo empezó a estudiar desde un poquito antes. okey. Ya tenía algunas referencias, pero a partir de que un día le tocó conocer en Orizaba a Agustín Lara, Oh, que correcto. entonces y le impresionó mucho ver cómo Agustín Lara tocaba el piano, que tocaba, no sé si alguna vez has visto un video de él, pero les recomiendo mucho que vean. En realidad tocaba de una manera muy sencilla. Agustín Lara también era autodidacta, ¿eh? Sí, sí, Tampoco claro. Y de hecho, digo, por ahí, digo, ahorita que mencionas a Agustín Lara, también tengo entendido que nunca desafinó en toda su carrera. Digo, sí, aunque ¿no? no era la mejor voz, claro, pero No, no, y de hecho y es una voz muy curiosa, cuando lo ujú, escuchas cantar, pues sí notas que es un cantante, pero la manera de interpretar es tan peculiar y exacto. te cautiva mucho. Y y entonces, bueno, pues, lo que tenía este hombre es que tocaba el piano de un modo muy elegante a Pancho Gabilondo le tocó verlo
y quedó muy impactado, dijo, oiga, pues qué bonito, yo quiero hacer eso también, ¿no? Ujú. Y entonces fue que se dedicó a estudiar el piano. Sí tomó unas clases, Ah, okey. le pasó lo mismo que en la escuela. Dijo, no, Se es que aburría. me aburrí. Entonces, y claro, pues era un hombre joven, quería ir más rápido. Y entonces fue que se le ocurrió, o se acordó, que había una pianola en unos baños públicos que había en Orizaba. Esos Okey. baños públicos, pues tenían como, bueno, los típicos baños donde puedes ir a ducharte, había una alberca, pero funcionaban hasta cierta hora del día. Digamos, ya hacia las 5 6 de la tarde, pues ya no había nadie, ya se cerraba. Y pues como era un lugar pequeño, pues todos se conocían. El dueño era un señor Mancera. Y entonces Pancho dijo, oiga, ¿no me deja usted practicar ahí en la pianola? Y dijo, sí, Pancho, pues güey, tócala. Ujú. Y entonces, lo que él hacía era, no sé si todo el mundo esté familiarizado con una pianola, porque es que en realidad, fíjate que han cambiado tantas cosas de hace unas cuantas décadas. Pero una pianola es un piano con un mecanismo que tiene un fuelle, es decir, este, es un mecanismo donde tú con unos pedales vas a hacer rotar un sistema donde pones unos rollos de papel Ujú. y esos rollos de papel tienen agujeritos. Con otro pedal, lo que vas a hacer es que con un fuelle, ese fuelle echa aire y el aire, cuando pasa por los agujeros, lo que hace es que suelta el mecanismo de las teclas. De modo que es como un sistema automático donde se van leyendo los espacios y así las teclas suben y bajan e interpretan una melodía. Entonces lo que él hacía era subir y bajar, así muy despacio, tú tocas, digo, puedes tocar más rápido, más despacio. Él tocaba despacio, se fijaba dónde iban bajando las teclas y lo repetía. Ajá, volvía así. Era por imitación. Y así se aprendió varias melodías, se aprendió varias piezas. Okey. Y poco a poco ya se fue soltando, o sea, ya fue entendiendo cómo era la mecánica de soltar los dedos, de repetir, ya fue ir buscando otros sonidos, otras notas, y así fue como aprendió a tocar. Y bueno, como dices tú, autodidacta. Y entonces, pues, hombre, pues ya cuando se sintió más seguro con eso, dijo, pues creo que me puedo dedicar a esto, ¿no? Claro. Y Bueno, entonces, pero ahí todavía no entraba para nada la música para niños ni nada de eso, no, ¿no? no, faltaba un caminotote para eso, porque estamos hablando de 1928, 29. Ujú. Y entonces, pues ya se dio cuenta que, pues bueno, pues ok, sí puedo ser pianista, pero lo que se dio cuenta que también es que Orizaba ahí sí ya le quedaba muy chiquito. Sí, Pues claro. porque, no. Vamos, si se hubiese dedicado al comercio, quizá la ciudad le hubiese dado alguna oportunidad, pero así como artista, pues no. Entonces, pues decidió mejor mudarse a la Ciudad de México. Y ya en la Ciudad de México, bueno, pues ya, pues a tratar de buscar fortuna. Ujú. Y entonces, pues ya empezó a tocar ahí, pues donde podía. Y le tocó tocar así en cabarets, en casas de citas, Sí, 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 por ahí. pues por ahí, pues porque era donde se podía, te contrataban, porque, pues claro, la ciudad te da oportunidades, pero también había mucha competencia. Entonces, pues nada, había que hacer este esfuerzo. Pero yo creo que no lo hacía tan mal porque de repente pudo tocar en algunas pequeñas estaciones de radio. Fíjate que la Ciudad de México, esta parte es muy interesante. Cuando empieza la radio en México, eh, empezó con muchas estaciones pequeñas y Okey. de hecho algunas fábricas, algunas compañías tenían su propia estación de radio, ¿no? Por ejemplo, había una fábrica de jabón que tenía su estación de radio. Ahora, esas estaciones de radio, no creas que tenían un gran alcance, porque se escuchaban a unas cuantas cuadras de distancia, pero Ujú. como la Ciudad de México era pequeña y casi todo sucedía en el centro de la ciudad, no, pues era suficiente, ¿no? Y además otra cosa, había poquitos aparatos receptores de radio. Entonces, Claro. para quienes tenían un aparato, era pues más que suficiente.
Sí, está la costumbre de sacar, el que tuviera lo sacaba y la Ah, gente sí, los vecinos y todos se juntaban alrededor a escuchar lo que saliera, ¿no? No había ni claro, por supuesto. oportunidad de buscar algo en específico, ¿no? Claro, sí, pues lo que te ofrezcan había. Y entonces era muy curiosa esa parte de la historia radiofónica. Pero bueno, en eso estuvo ahí Francisco Gabilondo. Y bueno, pues y digo, además practicaba mucho y pues ya iba mejorando, porque él mismo era muy autocrítico y buscaba pues que su ejecución fuese mejor. Ujú, Y la verdad es que sí llegó a ser un muy buen pianista. El caso es que pues, un día se le ocurrió unas canciones que fueran así como tipo, él decía, de tipo festivo. Pues eran canciones como un poco burlonas, digo, no eran groseras, pero ujú, era como reírse un poco de las cosas que hacía la gente en ese entonces, ¿no? Y resulta que hubo un concurso organizado por un periódico y estaban buscando novedades. Y él dijo, pues aquí es donde, donde va la oportunidad. Entonces se presentó a las audiciones y pues presentó su número, cantó, no sé, 2 canciones, algo así. Y ya, esperó el resultado. Y los que hacían el concurso eran unos artistas de la época que eran el Che Bor, ok. que era un artista chileno. Él se puso Che Bor y se decía pasar por argentino. En realidad era chileno. Y la duquesa Olga, que era una pianista, pues que también de origen argentino-norteamericano, era pianista muy buena, y Ujú, ellos eran pareja. Y entonces habían hecho ese concurso pues para buscar novedades y talentos para la radio. Estaban en una estación de radio que era del periódico El Universal, un periódico muy conocido en México. Pues también tuvo su pequeña estación de radio. ok. Y entonces, pues ahí se dio el concurso. Unos días después le mandé un papelito, así que decía, la respuesta es, no, pues es que Lorenzo Gabilondo, elemento completamente nulo. ¿Qué Ok. pasó? Pues lo que pasa es que esas canciones de tipo festivo se parecían mucho a otras canciones, es decir, el estilo de burlarse un poco de la gente, de hacer como esa crítica cómica de la vida cotidiana, se parecía mucho a un número que tenía ese mismo, el organizador del concurso. Entonces lo bloqueaba. Lo Pues bloqueó sí, en ese entonces dijo, momento, pues. sí, dijo, no, pues no es la competencia, entonces, adiós, ¿no? Entonces ya lo despidió. Y bueno, pues ya, se quedó él muy triste. Pero ¿qué crees? En las audiciones de ese mismo programa, estaba un periodista que era el Bate. Bate quiere decir poeta, entonces Ujú, usaba mucho esa palabra. El Bate Ruiz Cabañas, que pues también era como de los que organizaban ahí la estación de radio. Y a él le gustó, escuchó las canciones, le gustaron mucho. Y después, unos días después, se encontró a Pancho Gabilondo, ahí en las calles de la ciudad del centro, pues te digo, todo pasaba en el centro. sí, claro. Entonces dijo, ¿qué pasó, amigo? ¿Cuándo empezamos? No, mire, es que me dieron esta respuesta, este papelito. Y el vato dijo, no, usted no haga caso, véngase. Y lo llevó a la estación y le dio la oportunidad de que se buscara ese espacio, un espacio para que él tocara. Y al número le pusieron el guasón del teclado, porque digo, eran Ujú, canciones pues, que eran como cosas, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cómo eran esas canciones, decía, hay una que se llama Dorotea y empieza, cuando un caballero quiere figurar, se vuelve un esclavo de la sociedad. A su puerta legiones vendrán de acreedores, cual calamidad, ¿no? Porque todo lo debía. Claro. Sí, hay otra parte de la canción que dice, este, eh, a ver, ¿cómo es? Aunque yo me presento a ser un gran señor, no me desayuno, me las doy de honor, pero en cambio qué lujo hay que ver, aunque siempre yo quedo a deber, ¿no? Entonces, bueno, entonces por ahí iba el humor sobre todo era eso, tenía mucho humor las canciones. Ujú, Y la música pues no estaba mal porque te digo, ya tenía cierta experiencia, además seguía fogueándose con todo esto. Pues total que pues empezó a funcionar ese número del bosón del teclado. Estamos hablando de la Ciudad de México en 1932. ujú.
¿no? Sí, Y entonces, bueno, pues le empezó a ir muy bien con esto y estuvo un tiempo ahí en el, en el, en esta estación de radio. De hecho, inclusive llegó a presentarse un poco en teatro, porque sabes que una cosa que pasaba mucho es que aunque la radio iba creciendo, iba ganando adeptos, ujú, poco a poco más gente iba haciéndose de un aparato de radio. La verdad es que la gente iba mucho todavía a los teatros a ver a los artistas. okey. Entonces, eso era bonito porque los podía ver en vivo, ¿no? Es un poco lo que nos pasa ahora que, claro, ves a tu artista favorito y hay un concierto, pues quieres ir al concierto de tu artista. Pues Ujú. eso sí sucedía antes, pero pues se presentaban en los teatros y a veces se presentaban varios juntos. No, y no había otra manera donde verlo. O sea, Claro, ¿dónde lo exacto. podías ver? Pues Eso era la parte que te jalaba. Ahorita, pues exacto. tú Y de, pones cualquier cosa en el internet y lo tienes. Antes claro, no. no, de hecho ahora, por ejemplo, sería, lo escuchabas en radio, bueno, todavía para mi generación era escucharlo en radio, tener el disco, y si había un concierto, wow, pues era lo extraordinario ir al concierto, ¿no? Ujú. Antes era ir a la presentación y eventualmente escucharlo en la radio, y de discos ya, sí, ya, eso ya eran más raros, sí había, pero eran muy poquitos. Bueno, el caso es que pues le estuvo yendo bien con eso, y entonces había una estación que ya empezaba a destacar entre todas las otras, que era la famosa XCW. ¿Por qué destacaba? Bueno, pues porque hubo dos factores. Uno, el dueño, que se apellidaba Azcárraga Vidaurreta, Ujú. don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Pues resulta que era un empresario muy bueno, así con mucho ojo, mucha visión, pero entonces dijo, bueno, no puede ser que nos escuchen así tan poquito, hay que invertirle en equipo, tener buena tecnología para que nos puedan escuchar lo más lejos posible. Entonces hizo eso y además hizo acuerdos con otras estaciones de radio para que fueran repetidoras de la señal. Okey. Entonces, sí, ya, entonces, claro, Visionario, un no, sí, visionario. sí, ya, pensándole. Y además, ¿sabes qué? Fíjate que este señor era de Tampico. Sí, Entonces, como que para él la cultura norteamericana era una cuestión muy cercana y él lo que trataba era siempre de mantener este vínculo con lo norteamericano. Entonces, como que su primera perspectiva fue de, nosotros tenemos que llegar a que nos escuchen incluso en los Estados Unidos. Entonces, por eso dijo, bueno, vamos a invertirle lo mejor posible, ¿no? claro. Entonces, esa fue una, invirtió mucho en equipo. Y la otra, que tuvo muy buena, y eso es una cuestión de admirarse, ¿no? No siempre puedes admirar a los empresarios, pero este sí, porque, ¿sabes qué hizo? Empezó a buscar muy buen elenco para su estación. Entonces empezó a buscar a buenos músicos, a buenos intérpretes, buenas cantantes, Claro. y pues que la estación ofreciera un buen ramillete de artistas, ¿no? Que fuera algo que la gente siempre quisiera escuchar. Y claro, pues entonces todo el mundo quería entrar a esa estación, a la XCW. Y así un poco como ahora todo el mundo quiere ser youtuber, ¿no? Tener un podcast. Pues sí, bueno, pues resulta que todo el mundo quería entrar ahí a radio y quería entrar específicamente a la W. Entonces, pues un día de febrero de 1934, Francisco Gabilondo se animó a ir a buscar al dueño de la estación. Ah, el dueño de la estación, fíjate, él no daba citas, no recibía a nadie, no atendía a nadie, porque claro, pues ya mucha gente le pedía, oye, yo quiero estar en la estación. Sí, su crecimiento fue de ser una estación súper chiquita que de Ah, repente ya todos. exponencial, claro, le pegó muy bien a su fórmula. Entonces, claro, todo el mundo quería abordarlo para pedirle cosas, ¿no? Sí, claro. Y él no recibía a nadie. Entonces, así como los niños a la salida se encuentran pues, para jalonearse el suéter y reclamarse, pues él también lo esperó a la salida de la estación, Pancho Gabilondo, lo abordó y le dijo, oiga, don Emilio, pues yo quiero una oportunidad en su estación. Y entonces don Emilio dijo, ¿y usted quién es? Pues yo soy fulano de tal. Y fíjate, lo que le dijo don Emilio Azcárraga, decir, ah, ya sé quién es usted. Cuando usted está tocando, los niños se pegan a la radio, así que usted debe tener algo para ellos. Agarre la marcha Zacatecas y ponga la letra para chamacos.
Y entonces, pues fueron dos sorpresas para Francisco Gabilondo, porque uno, que don Emilio lo ubicara, ¿no? Claro. Pero claro, pues era un señor empresario que estaba muy atento a ver qué sucedía y a ver qué artistas podían funcionarle. Pero entonces, pues sí ubicaba, pero fíjate, esa observación muy buena de que los niños se pegan a la radio cuando usted toca. Y entonces, eso también lo dejó como muy impactado. Y entonces dijo, no, pues don Emilio, pues déjeme ver, déjeme intentar algo por mi cuenta. Y bueno, ya don Emilio se dio la vuelta y se fue. Y ya lo dejó con el gusanito. Y entonces, eso pasó en febrero de 1934. Y entonces se puso a trabajar Pancho Gabilondo en eso. Él seguía con lo del Guasón del Teclado, con las Ujú, presentaciones con la estación. Cambió de la estación donde estaba del Universal, se cambió a la XCB, y luego a otra chiquita que desapareció, que era la XYZ, ujú. pero ya con la inquietud de que, bueno, pues a lo mejor puedo hacer algo con canciones para niños. Y ya para septiembre, que tenía ya algún material, volvió a la estación, no lo recibió don Emilio, por supuesto. O sea, es que sí lo recibió el subgerente, pues, que era el señor Otón Vélez. Entonces, curioso, porque había gerente artístico, había gerente comercial, pero bueno, él más que subgerente era como el subdirector, ¿no? Ok. Y, y entonces fue el que lo recibió, dijo, bueno, a ver, toque sus cosas, y pues ya, tocó Pancho, cantó un poco las canciones, y al final dijo don el señor Vélez, dice, bueno, se escuchan muy raras, pero vamos a darles una oportunidad, que sí le gustaron. Y entonces ya buscaron un espacio a ver dónde podían acomodarlo. Los programas, fíjate, en ese entonces, los programas eran de 15 minutos. Y ya Ujú. los programas así, muy estelares, muy raros, podían ser de media hora. Ok. Y así, ya con una cosa excepcional, podía haber programas de hasta 45 minutos, pero era muy raro. Normalmente todos eran de 15 minutos, ¿ves? Y además, y era muy activa la estación de radio. Por ejemplo, Gonzalo Curiel, que era un compositor y tenía su orquesta, él, por ejemplo, tocaba a las 4:30 de la tarde y luego a las 10 de la noche. Ok. Era espantoso, ¿no? Pero así, les tocaba a los artistas, ¿verdad? Dos, tres vueltas para rellenar los espacios. Entonces, total, que encontraron que había un espacio de 15 minutos, le dieron la oportunidad y cantó sus canciones, ¿no? Mira, él nunca tuvo claro, porque se lo preguntaron muchísimo, cuál fue la primera canción que compuso. Pues él mismo no tenía claro, porque como trabajó muchos meses, y además iba componiendo, y luego componía otra, y luego les corregía, y luego cambiaba, tal y tal. Entonces, ¿cuál compuso primero? Nunca estuvo seguro. Lo que sí estaba seguro es cuál cantó primero. Y la primera canción que cantó fue El Chorrito. Mm. Y entonces, por eso se volvió como la primera canción de Cricri, pero no es Que, necesariamente la primera que que- compuso. que hablaba él de que la compuso gracias a una fuente que existía en casa de su abuela en Orizaba. Ah, sí, claro. Bueno, esto que acabo de decir es muy importante porque eso no lo mencionamos hace rato. Sí, no. Fíjate que él, pues su infancia tuvo momentos muy buenos y unos muy malos. Sí, claro. Pero, fíjate que una persona que fue muy importante para él en su vida fue su abuela materna, porque era una persona muy linda, que claro, pues lo quería mucho, pero más allá era como muy divertida y era un estímulo muy grande porque era una abuelita que le cantaba a los niños, les contaba cuentos, a veces puede ser solo a sus nietos, que eran él y su hermana Eva, Ujú. o a veces juntaba a los vecinitos y les hacía funciones de Ok. títeres, y les contaba cuentos a los niños. O sea, era como muy niñera ella y muy linda con todos, ¿no? Y a veces tocaba el piano ella, pues casi todas las mujeres de la época tocaban un poquito el piano. Y total que era entretenidísimo, ¿no? Además ella era andaluza, ella era de Ok. Málaga. Es como que tenía mucho saleo y tocaba las castañuelas o tomaba unas cucharas y las hacía Sí, como castañuelas. era pues con algo musical, ¿no? Dentro. Totalmente musical, ¿no? Era un estímulo muy continuo. Y entonces en la casa de la abuela también había cositas, por ejemplo, Mm. las casas antiguas en México, muchas de ellas, estaban hechas mucho al estilo de la
arquitectura española, porque bueno, pues fue la cultura predominante mucho tiempo. claro. Y dependiendo un poco la zona geográfica, pero no era inusual que las casas tuvieran un patio central, ajá, Ujú. y la casa estaba alrededor de eso, y en el patio central había una fuente. Normalmente casi todas las casas tenían esto. El de la casa de la abuelita tenía una fuente, pero el chorrito de agua que había, de repente subía y de repente bajaba y subía y bajaba, porque la presión no era constante, ¿no? Claro. Entonces, y eso siempre lo tuvo muy presente él. Luego había un cuarto de trebejos, es decir, de cosas que ya no se usaban. Casi todos tenemos un lugar, rincón de cosas que ya no usamos. Sí. Pero bueno, ahí había un cuarto y de repente él ahí un día jugando, explorando, levantó, pues no sé, unas maderas, unas cosas que había, y había una muñequita que estaba ahí sola y rota, y en ese cuarto había ratones. Y pues esa muñequita a lo mejor había sido de su mamá o de su tía, pero estaba ahí abandonada. Bueno, y él la dejó, ¿no? Y luego también se fijaba mucho que la casita de junto, de donde vivía su abuela, pues tenían una cúpula pequeña que era como una capillita familiar. Y dice que Okey. llegaban ahí muchas palomas, ¿no? Y se imaginaba que las palomas iban ahí como a casarse. Y en fin, y eran como que pequeños detalles que fue ahí él acumulando desde chico. Y se Ah, acordaba mucho de esos detalles. oye, Tiburcio, ahí también nos mencionaba algo o leí algo que me llamó mucho la atención hablaba de una espada Ah, que no apareció. lo que pasa es que el esposo de esta abuelita Ajá. era un coronel de origen catalán que, fíjate, él nació como mediados bueno, un poco en los años 30 del siglo XIX. Ujú, Y entonces resulta que él se hizo militar y llegó a México cuando la intervención extranjera, es decir, cuando esta cuestión de que pues, no había dinero para pagar a las potencias extranjeras y llegaron los ujú. ingleses, los franceses y los españoles, así, bueno, pues, ¿me pagas o me pagas, no? Y entonces en las tropas españolas venía un general que era el general Prim. Es muy interesante la vida del general Prim porque luego ya, muchos años después, sufrió un atentado horrible, pero no lo pudieron matar. Lean historia, está muy interesante. Pero bueno, el caso es que venía frente a las tropas españolas y ahí venía este coronel. No sé, no sabemos si él ya era coronel entonces, pero venía Okey. este hombre que se llama José Antonio Soler y pues venía con el ejército español. Y entonces, bueno, ya total se hicieron negociaciones, los ingleses y los españoles dijeron, no, pues, ok, tenemos garantía, nosotros retiramos. Los franceses no, que ya tenían el malévolo plan de meterse a México, ¿no? Sí, esa parte de la historia también es muy interesante porque resulta que los franceses tenían territorio conquistado en América del Norte, desde la bahía de Hudson hasta el Golfo de México, tenían un tremendo territorio ocupado, la famosa de Luisiana. Sí. Y entonces, pero como los reyes de Francia no atendían, no les interesaba mucho el territorio americano, y estaban en guerra, pues ya sabes, los europeos siempre estaban peleándose con alguien, necesitaban dinero, ¿y qué hacemos? Pues los Estados Unidos estaban recién independizados de Inglaterra, al final de los 1770, y entonces dijo el rey de Francia, ay, pues sí, pues véndanle el territorio a esos nuevos, ¿no? Necesitamos dinero. Y entonces vendieron la Luisiana y después se dieron cuenta, ay, este, vendimos las tierras y nos iban a hacer falta. Y entonces su malévolo plan fue, pues mira, vamos a meternos a ese otro territorio de abajo, que era de Nueva España, ese que es México, y ahí por ahí nos metemos y volvemos a tener territorio, ¿no? Claro. Por eso no se retiraron. Y entonces, don Antonio Soler, que era militar, y le caían muy mal los franceses, ¿no? Dijo, no, pues yo me voy a dar de baja el ejército español y me voy a dar de alta en el ejército mexicano para combatir a los franceses. Okey. Sí, fue así como un patriota eh, adepto, ¿no? Y Ujú. entonces le tocó estar bajo las órdenes de Porfirio Díaz y le tocó, pues sí, estar en algunos combates contra los franceses. Y ese es el famoso, bueno, ya alcanzó el grado de coronel, ¿no?
Y pues en ese entonces todos los militares tenían un espadín, y era parte del uniforme. Sí, sí, que lo representaba también como coronel, ¿no? Era como la insignia o... Exactamente, sí, Sí, digo, pues la gente ya no se peleaba espadazos, pero pues, si tenían esa sí, espada sí, era sí, parte del... era más eh, como eh, para el rango. No, no sé si exacto. sea correcto decirlo así. Sí, exacto. Y de hecho, pues muchos militares todavía usan esos espadines, son espadas delgaditas. Pues bueno, finalmente es un arma, ¿no? Ujú, Y entonces esa, pues estaba puesta, estaba guardada ahí en casa de la abuelita, porque la abuelita tenía un armario, un ropero de cedro, donde tenía, guardaba el uniforme de su esposo, estaba la espada, y había un montón de cositas, de cajitas, que era muy lindo de explorar. Y dentro pues, del ropero ese claro, famoso. exacto. Y entonces, pues era, para un niño era divertidísimo eso de estar como descubriendo cositas ahí. Y de todas esas cosas se empezó a acordar Francisco Gabilondo cuando empezó a hacer las canciones para niños, porque sabes que él dijo, bueno, fíjate, fue un ejercicio muy interesante el que hizo. Dice, bueno, yo no sé qué le gusta a un niño, pero yo sé lo que me gustaba a mí de niño. Ok. Entonces, para empezar, fíjate, él, lo que muchas veces el adulto hace es, sí, tomar decisiones por el niño o suponer lo que al niño le gusta, ¿no? Y entonces, mira, pues yo creo que le va a gustar mucho que lo aviente así al río para nadar, ¿no? Oye, pues el niño no sabe nadar, le pones un susto tremendo. Mejor métete con él y le enseñas a nadar, ¿no? Oye, yo creo que le va a gustar mucho los perritos y le pones con un perro que le ladra, pues lo asustas. Ujú, Entonces, es un error muy común del adulto suponer en nombre del niño, ¿no? Este, o yo creo que le va a gustar mucho este deporte, ¿no? Y lo llevas a jugar béisbol y pues a lo mejor él quería jugar fútbol. ujú, Es muy usual. Entonces, lo primero que dijo es, bueno, yo no le puedo imponer a un niño, o sea, yo no puedo suponer por él, yo puedo asumir lo que a mí me gustaba de niño. Y entonces de niño, pues le gustaba esto y esto y esto y esto. Y entonces, ese fue un primer ejercicio, yo creo que fue muy honesto en ese primer ejercicio. Y pues ya, con eso se puso a trabajar, hizo las canciones, las presentó, este, cantó, cantó El Chorrito, cantó El Ropero, cantó Bombón Primero, que todos lo conocen ujú. como Rey de Chocolate, y ya, todo muy bien. Pero entonces, después le dijeron, porque para eso era él y el piano solito. Y Digo, entonces, gracias a la tecnología, inclusive hay fragmentos ahí donde podemos escucharlo que sí, se claro. grabaron en 1900. Digo, no, no sé si fue la primera esa que está o la que yo escuché. No, esa que tú escuchaste fue una grabación que se hizo en 1937, Ok, que fue la primera grabación de Cricri, porque en el 34, pues, no había todavía no se ese entonces. usaba, ¿no? Sí se usaba que se grababan discos, pero eran pocos. No sé si te acuerdas cuando empezaron los discos compactos, los CDs, Ujú. pues no había tantos, era así como, ay, No, no, hombre, y eran carísimos. exacto. Bueno, haz de cuenta que fue lo mismo con los discos, las grabaciones de discos, que eran de 78 revoluciones, y eran unos discos de pasta que se rompían Sí, además con una facilidad, de miedo. Y se usaban los fonógrafos, que eran con el tornamesa, con una agujota, y la y manera de amplificarlo era con manualmente, ¿no? sí, se También. da cuerda manualmente, y además tenía, para escucharlo, tenías una, Un cono. pues sí, es que no sé cómo llamarlo, pero un cono así gigantesco que amplificaba el sonido y así es como se escuchaban. Entonces, pues sí, pocos tenían esos discos. Y tenías que ser ya un artista más o menos consolidado para que te grabaran un disco, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, pero sí, se tienen algunas grabaciones de esa época y hay una idea muy clara de cómo se escuchaba. La cuestión es que, como era el pianito solo, dijeron, ¿sabe qué? Pues es que no se escucha muy bien, hay que darle más presentación. Entonces le vamos a poner un violinista para que lo acompañe. Ok. Y le pusieron un violinista que era Alfredo Núñez de Borbón. Alfredo Núñez de Borbón también era un compositor, pero más fíjate que él estaba recién desempacado de los Estados Unidos porque pasó una temporada viviendo en Nueva York y estaba recién llegado a México. Sí, claro, fue a la estación a la W, le dio trabajo de violinista, acompañó el violín en muchos programas, pero pues de repente le tocó, "Oye, pues, te toca con este pianista, ¿no? Y entonces, ahora cómo se va, ahora el programa de qué va a tratar. Y el señor Otón Vélez dijo, bueno, pues, como es para niños,
pues que sean, pues que haya una mascota, algún animalito, algo que les llame la atención. Y como ya estaba el violín, pues pensó Pancho Gabilondo, oye, pues mira, pues, los que tocaban el violín en los cuentos eran los grillos, pues que y además es Ok. un animalito musical. Ahí es Entonces la viene, primera vez que se habla del grillito. claro, exacto, ahí viene la idea del grito, pero fíjate, otro ejercicio interesante. O sea, Francisco Gabilondo era pianista, pero él no estaba pensando en él como pianista. Él dijo, ah, bueno, ya tenemos al violín, pues que el violín sea el que le dé el toque, ¿no? Ok. Pues normalmente un artista pues, piensa en él mismo, ¿no? Yo soy el protagonista, claro, pues él era el compositor y el que cantaba, porque además le tocó cantar, no había Sí. intérprete. Y entonces, bueno, ya un grillito. ¿Y cómo se va a llamar? Y la opción Cricri porque antes a los niños, así como ahora se utiliza el inglés como lengua franca en muchas partes del mundo, pues antes la lengua franca, lo que se le enseñaba a todo el mundo era el francés. Y en francés hay dos maneras de decir grillo. Una es grillon, es muy parecido, y la otra es cri-cri, que es una voz onomatopéyica, que es grillito, es Ujú. como una voz infantil. Y entonces, pues ya se le quedó cri-cri, y se volvió cri-cri el grillito cantor. Y ya, ahí empezó el programa, además estaba a prueba, estaba a vistas. ¿Eso qué quiere decir? Pues mientras, si no te toma un patrocinador, se acaba el programa, Se acabó todo. ¿no? ¿Cuándo hemos visto? Sí, 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 claro. Claro. Y entonces, pues sí, a los pocos días ya lo tomó la Lotería Nacional como patrocinador y ya, el programa continuó. Y entonces, resulta que Pancho Gabilondo, hablando con un amigo suyo, que era un director de orquesta, le dijo, oye, fíjate que ahora tengo este programa para niños, yo creo que me está yendo bien, yo creo que me puede durar unos 6 meses, unos 3 meses. Y su amigo dijo, híjole, Pancho, quién sabe, es mucho tiempo. Porque todo era muy rápido, o sea, fíjate que era, digo, hace rato dice el comentario de lo interesante que era la radio en México, porque todo era muy dinámico, cambiaba muy pronto, cambiaba muy rápido, y entonces hubo hasta muchas estaciones pequeñas que desaparecieron, las estaciones que invirtieron más en tecnología se acabaron imponiendo, y, y los programas también, pasaban unos tras otros, eh, y había artistas que, pues, de repente quedaron en el olvido. Me acuerdo mucho que cuando ves las programaciones de radio de ese entonces, había un programa que se llamaba Mickey Mouse y sus corsarios. Ujú. ¿Quién fue Mickey Mouse y sus corsarios? Pues ni idea, ¿no? Además, pues tomaba el nombre de otro personaje, que era un personaje cinematográfico entonces, que era de Disney, pero pues en ese entonces no se fijaban tanto en los derechos de autor y pues, tomaron el nombre así. ¿Y quién fue ese hombre? ¿Qué fue de él? No Nadie sabemos. eso. Nadie sabe. Así de rápido cambiaba todo. Pero Cricri sí logró mantenerse en la radio durante varios años. Y entonces, fíjate que esos 3 meses, pues se le hicieron mucho más tiempo, ¿no? Y fueron 30 y tantos años. Estoy Veintitantos años, o sea, no 20, era continuo, hubo unas interrupciones, por sí, ejemplo, sí, lógico. durante el año 40, 41 no hubo programa de la W, pero después se retomó ya para algún punto del 42, y a partir del 43 continuó hasta el año 61. Ujú, Y poco a poco fue mejorando, porque al principio era 15 minutos diarios, eran de ujú. lunes a viernes. Imagínate, era la locura. Bueno, que ahorita aquí nosotros mencionamos 15 minutos, pero en aquellos tiempos 15 minutos era una eternidad. Ah, no, claro, sí, a ver, O sea, digo, no sé, ahorita te puede parecer, un programa que dura 1 hora y se nos hace nada, pero en aquellos tiempos 15 no, era una minutos. barbaridad. Sí, te digo, eran pocos los programas que podían durar 1 hora, era algo excepcional. Sí, todos eran de 15 minutos, la mayoría. Y Ujú. entonces, y había programas inclusive de 5 minutos, este, Qué increíble. era así de breve todo. Y, pero bueno, pues pudo continuar con la radio, ya con el tiempo fue mejorando, ya no fue de 15 minutos, ya se volvió de media hora, era 2 veces a la semana, ya casi siempre sábado y domingo, y ya hasta el final, los últimos años, últimos 10 15 años, fue un programa estelar en los domingos a las 7 de la noche, a veces 7:30, pues ya con
con más reconocimiento, ¿no? Ujú, Ya él no, bueno, ya no estuvo después Núñez de Borbón con él, pero ya él se hizo un grupo de músicos que lo acompañó. También creció la cuestión de el enriquecimiento musical. Ah, y hay un detalle muy importante que no hemos mencionado. Fíjate que habíamos mencionado que él tomó unas cuantas clases de piano, pero en realidad, pues nunca se preocupó de estudiar más. Digo, él practicaba mucho el piano y era lírico, estrictamente. La mayor parte de los músicos de la época eran líricos. Fíjate que, por ejemplo, Agustín Lara, lo mencionamos hace rato, pues él era lírico, él nunca ujú, leyó ni escribió una sola nota, pero había gente que lo hacía por él. Otros grandes compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel también eran líricos, no ujú. estudiaron música. Sí, no, no, para nada. Y Cricri también entró en esa, pero ¿qué crees? El proyecto le empezó a exigir mucho porque pues resulta que las ideas se le estaban yendo. Ok. Pues porque claro, de momento que tu memoria da hasta cierto punto, y decía, no, pues es que se me están yendo las ideas y necesito poder escribir esto. Y solito también se puso a estudiar, a reestudiar la parte de cómo leer y escribir música. Y al principio, las partituras son al principio muy chistosas porque son muy simples, ¿no? Ujú, Digo, chistosas en el sentido de que, bueno, es claro, como muy claro. difícil. Pero llegó a ser muy sofisticado y a tener un punto, se le llama, el punto es la manera que se llama la escritura en música, y Ujú, llegó a tener un punto muy sofisticado, pero muy sofisticado. Entonces, hay cosas que a veces tratar de tocarlas no está sencillo. La parte de piano. Y claro. obviamente, pues claro, toda la parte de cómo armonizar, hacer los arreglos, el estilo. Es un autor que se dio la oportunidad de crecer muy bien con su obra Ujú, y lo hizo de un modo muy bonito, porque a lo mejor no generó tanta obra como otros artistas. Por ejemplo, se calcula que Agustín Lara en ese tiempo también de radio, que bueno, también estaría de radio, en el lapso de 25 o 30 años, debe haber compuesto unos entre 600 y 800 temas. Una barbaridad. ujú. Cricri compuso, de la para la serie Cricri, 226. 226 canciones. Oye, Exacto. No parece tantas, pero lo que no, hizo hombre, fue, pero no digo, sí son bastantes, pero no parecen tantas comparadas con una producción como la de Lara, pero ujú, ¿sabes qué? Lo que él hacía era tratar de recomponer las canciones, las iba corrigiendo, okey. cambiaba partes. Por ejemplo, El Chorrito, eh, mucha gente sabe que empieza con la parte de la gota de agua que da la nube. Bueno, así es como se grabó. Pero así no era la canción al principio. No empezaba con esa parte. Eso se le agregó después. La canción entraba directo con allá en la fuente había un chorrito, se hacía Cuando grandote, se hacía chiquito. Ok. Entonces, fíjate, él después vio, no sabes que esto está como que le falta aquí. Entonces, para equilibrar, metió esa otra introducción, ya con unos años, y ya la canción quedó más redonda, más completa. ujú. Él le importaba mucho que las canciones estuvieran muy bien hechas, lo mejor hechas posible, porque sí le daba mucha importancia a que el público recibiera un buen producto. Ahora, Tiburcio, Sí, en esa época, ¿quién más hacía canciones para niños aparte del maestro? No había nadie, ¿no? O digo, nadie hacía te nada para pregunto para niños. saber si Bueno, fíjate que si te dijera que no había ningún programa para niños, te mentiría. Sí había uno, pero no era de música. Era un programa de cuentos, que eran La cabaña del tío Polito. ujú, Es un programa que hacía el locutor Manuel Bernal, que también era parte de esas voces importantes de la W, también empezó en la estación en 1930, pero en 1932 idearon este personaje, que era un viejecito que vivía en el Ajusco. El Ajusco es bueno, es un volcán que hay al ujú, sur de la Ciudad de México, pero todo el mundo conoce como un poblado lejano. Y entonces se supone que bajaba a la ciudad en una carreta realizada por caballos. Bueno, esa parte de la historia. ujú, Entonces llegaba hasta la ciudad y le contaba un cuento a los niños. Pero ese cuento era un poco como para leccionarte, decir, era como, bueno, a ver, les voy a contar casi como una fábula, okey, pero era para enseñarte algo y el aprendizaje fuera, niño, pórtate bien, ¿no? mm, Entonces, sí, sí,
Eran lecciones pues de buena conducta, pues para que los niños aprendiesen, tuviesen un referente y pues observaran pues las mejores costumbres posibles, ¿no? Ujú. Y entonces eso es lo que había. Y había otras cositas, no había libros para niños muchos, algunos de cuentos, pero casi todo era muy orientado a enseñarle a los niños cosas de, niño, pórtate bien, niño, sé obediente, ¿no? Niño, pues, lávate los dientes, niño, haz tu tarea. Ese tipo de cuestiones había, pero no había nada que fuera estricto entretenimiento para niños. Ajá. Y Cricri, lo curioso es que empezó como entretenimiento, tal cual, o sea, así siempre lo definió el autor. Él no buscaba dar lección, digo, finalmente sí encuentras que Cricri te puede aportar algo y enseñarte algo, te puede dejar pensando, te puede hacer reflexionar, ¿no? A través de la manera en que contaba las historias, en la manera en que te planteaba el humor, porque el humor siempre fue una constante en la vida de Francisco Gabilondo, Sí. desde el guasón al teclado hasta Cricri, podía hacer reír, pero te dejaba también pensando, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que hizo Cricri y lo hizo muy distinto. ¿Y sabes qué fue lo más interesante? Que en realidad pues no solo en México, sino prácticamente en otras partes del mundo no estaban tampoco pasando eso. Eh, Fíjate, el momento es muy interesante en los años 30, porque, bueno, Disney se consolida como esa parte del entretenimiento cinematográfico, pues, que era un poco más familiar, no era estrictamente para niños. El mismo Disney alguna vez llegó a decir, no, mis cosas no son para niños, pero eran más de tipo familiar, iban desde niños a Ujú. adultos, todos los disfrutaban. En, En Francia había otro autor que hizo, siempre se me ve el nombre, Citache para mí, porque ahorita a ver si me acuerdo, pero es el autor de El elefante bávar, Ok. pero esa era como literatura para niños, ¿no? Literatura ilustrada para niños. En Brasil había otro autor que también hizo unos cuentos para niños, también se me fue su nombre ahorita, qué barbaridad. En Rusia, el compositor Prokofiev escribe Pedro y el Lobo, por ahí del año 1936. Entonces, fíjate que es un momento muy interesante del mundo porque son autores que no tenían nada que ver unos con otros. Pero en ese entonces la comunicación no era tan buena, no fluía como ahora. Y entonces, pues, para que te enteraras de lo que estaban haciendo en otro lugar, pasaba mucho tiempo, ¿no? Claro. Fíjate, otro antecedente de alguien que hizo cuentos muy bonitos para niños fue en Inglaterra varios años antes, y de hecho fue a finales del siglo XIX, que fue Beatrix Potter, que hizo los cuentos de Pedro y el Lobo, ¿no? Ujú. Digo Pedro y el Lobo, no, Pedro el Conejo, perdón. Pedro el Conejo, Peter Rabbit, Ok. famosísimo Peter Rabbit, y toda una serie de cuentos muy lindos de Beatrix Potter, que les recomiendo mucho que los busquen y los lean, porque es muy bonita literatura para niños, y ella también ilustraba los cuentos. Pero entonces te fijas, en realidad el único que hizo, que era una cuestión musical, era Prokofiev en Rusia, Ujú. ¿no? Este, pero pues vamos, o sea, como que no tenían conexión unos con otros. Y sin embargo, eran varios autores prácticamente contemporáneos. En Alemania había otro autor de cuentos para niños, pero fíjate, mucho era literatura, este, otras cosas eran visuales, eran artes Ujú. visuales, como que sea Disney, y música, pues solamente estaban haciendo Prokofiev y Cricri, y Prokofiev es una obra muy concreta, muy específica, Claro. no es una, no toda su obra está dedicada a niños, pero Cricri sí se dedicó a hacer cosas para niños. Entonces tu pregunta es muy buena porque pues no había nadie más que lo estuviera haciendo y de hecho nadie más de dónde tomar referencia, ¿no? Ahora, Y hacerlo y hacerlo también. claro, además, esa Porque es otra, estás ¿no? hablando de que, ¿cuánto va a cumplir? ¿90 años? 90 No, años, vamos a o ver aquí. sea, estás hablando, si te vas a 90 años, ¿cuántas generaciones son Pues una barbaridad, depende un poco cómo las cuentas, porque si las cuentas así que de casi 20 años, Ujú. pues tienes entre 4 y 5 generaciones. Si cuentas una generación por año, pues tienes 90 generaciones. Sí, claro. Depende cómo cuentes un poco, pero el caso es que sí fue muy impresionante que este señor, aunque estaba solito haciendo eso, pues no se conformó se dijo, pues ya,
no importa lo que haga, va a salir bien porque no hay otra cosa. No, al contrario, él se exigió a sí mismo, esto tiene que quedar muy bien hecho. Ujú. Y muy bueno, pues porque así nos legó un trabajo que es muy disfrutable y de muy buena calidad, Claro. ¿no? Oye, ahorita hablando un poquito ya de su obra y todo eso, ¿cómo has manejado lo de las licencias? O cómo se maneja lo de si alguien quiere grabar en estos tiempos? Porque pues sigue muy vigente. Ahora, después de tantos años, yo creo que aunque es importante ver licencias, derechos de autor, pero esas canciones ya pasaron a ser de la gente también, ¿no? Claro, pues son parte del catálogo de la música popular mexicana Ujú. y esa parte es bonita, ¿no? Que cuando un autor aporta a la cultura popular de su país. Pues mira, esa es otra parte de la historia, muy interesante, porque cuando Francisco Gabilondo, aquí voy a hacer una aclaración. Yo siempre hablo de Francisco Gabilondo, como si hablara de alguien extraño o alguien ajeno, porque es distinto que decir mi papá, porque mi papá era mi papá en mi casa, pero aquí estamos Claro, hablando de su trabajo, ¿no? Entonces, por eso hago la aclaración, porque si no, sí, ¿y este qué? Bueno, pues resulta que cuando ya hizo lo de las canciones para niños y estaba funcionando, lo normal es que todos los autores iban con los editores de música para que los editores administraran las obras y se encargaran de, pues, de difundirlas, de que se grabaran, si era el caso, que las interpretaran otros artistas, en fin. Entonces él fue con las canciones y los editores le dijeron, no, pero ¿sabe qué? Eso es para niños, eso a nadie le interesa. Canciones románticas, es así. Oiga, ujú. canciones de amor, cuando tenga de esas, tráigalas, ¿no? Entonces, bueno, dos o tres veces lo intentó, lo batearon y dijo, ah, ¿saben qué? Pues adiós, yo voy a administrar mis cosas. Eso nunca, no era el plan que él tenía originalmente, y no era el plan casi de ningún músico, porque los músicos querían dedicarse a las cuestiones creativas y no a las administrativas. Eso es como casi siempre pasa, ¿no? Pero ¿qué creen? Fue lo más afortunado que le pudo pasar, porque Claro. resulta que entonces Cricri se volvió su propio administrador y pues entonces él pudo tomar las determinaciones de qué se hacía y qué no se hacía con su música y se volvió una política de trabajo y durante mucho tiempo Francisco Gabilondo la manejó muy, muy bien, ¿no? Digo, sí, tuvo algunos tropiezos por ahí, alguna mala experiencia, pero en general aprendió muy bien de eso. Y ya hacia los últimos años de su vida, pues continuó con su administración, pero dijo, bueno, es que necesitamos administrarnos a través de algo más organizado. Y entonces ideó una empresa que se llama Gapsol, Ujú. y que esa empresa Gapsol, bueno, él la dejó diseñada, ya no la vio conformada, pero pues nos la dejó, y con las instrucciones de, pues, se tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces es muy bonito porque en realidad lo que hacemos en Gapsol es seguir las políticas del señor Gabilondo, ¿no? O sea, lo que dijo mi papá que hay que hacer, pero no de una manera empecinada como, ¿se acuerdan lo que platicábamos del, del encargado del reloj de Orizaba, el reloj Sí. municipal, que decía, bueno, pues cuando se asoma el reloj, el sol, son las 6 de la mañana, porque así me dijo mi papá. Bueno, sí, aquí mi papá dijo muchas cosas, pero vamos, sí dejaba margen a lo flexible. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con Gapsol? Gapsol es la empresa que él ideó para manejar sus cosas y Gapsol se encarga de administrar lo ya existente y además diseñar nuevos proyectos, pero claro, con base a las políticas de trabajo del compositor. Y esas políticas, en general, son muy sencillas, que es, pues, tener una buena calidad de lo que se elabore, ya sea una grabación, si es una cuestión escrita, si es una obra de teatro, si es un espectáculo, si es un concierto, bueno, que siempre se sigan lineamientos donde el material se trabaje bien. Y trabaje bien, que sí, pues hay que ser profesionales. Luego, pues claro, pues que sea algo que se sienta que tiene que ver con Cricri, ¿no? Ujú. Porque si no, la gente, mira, la misma gente te lo reprocha, ¿eh? Cuando sientes que ya te estás apartando mucho del renglón, te llama la atención. Entonces, ojo.
respeto a la obra y respeto al público, porque el público tiene cierta expectativa. Y, pues, básicamente, pues, mantener eso, mantener un espíritu sano, no complicarse, porque es lo que el propio autor trató de hacer. Esos son los lineamientos generales, ¿no? Y siempre darle mucha importancia a la cuestión artística y no anteponer la parte de los números. Mira, la parte eh, de hacer cobros, establecer la parte administrativa, bueno, corresponde a cualquier obra, pues porque las obras, para mantenerse vivas, mantenerse activas, pues hay que hacer un trabajo administrativo detrás. Claro, Y muchas veces pasa que no está uno solo, pues claro que tienes gente que colabora contigo, que pueden ser pues tus colaboradores de oficina, pues secretaria, asistente, gente que hace el diseño gráfico, la gente que hace el arte, la gente que se encarga de la parte de música, que te asesora o que ejecuta. Entonces, bueno, y además, pues bueno, hay que pagar la luz y el agua y sí, todos claro. los pequeños menesteres. Entonces, bueno, pero ahí hay una parte muy bonita porque en realidad es muy lindo ver que Cricri puede dar trabajo para más personas. Y entonces esa es la primera parte administrativa. Y tú mencionaste una parte muy interesante ahorita, que es la parte de licencia. Porque claro, en un momento dado, pues tú no puedes hacer todo. Hay cosas que se hacen en casa, como ciertas producciones eh, en materia de, bueno, se diseñan ciertas cuestiones para que sean libros impresos o Ujú, para que sean literatura, que se puede, que acompaña la música. Pero en un momento dado, claro, no todo está al alcance y además tienes que ser muy honesto y decir, bueno, pues yo no soy fabricante de instrumentos musicales ni de zapatos ni de otras cosas. Entonces lo que haces es otorgar una licencia de uso para que haya algún producto que tenga que ver con Cricri y que sea un complemento a lo que exista, ¿no? Y entonces ahí es bonito también porque entonces también generas más trabajo para otras personas y finalmente puedes hacerle llegar a alguien un objeto, un producto que tenga que ver con Cricri y, y por ese lado, pues también el cliente, digamos, el consumidor de Cricri, que dice, bueno, sí me gusta la música, pero quiero una experiencia más allá de la música. Ah, pues entonces le puedes hacer llegar un producto acabado o le puedes ofrecer un espectáculo, ¿no? ujú. Un concierto, una obra de teatro, y entonces la experiencia se va enriqueciendo y se vuelve una cuestión virtuosa porque se genera más trabajo para más gente y, y la obra sigue activa. Y de hecho, Cricri tengo el orgullo de decir que es una obra muy, muy activa, porque, exacto, no está, en la parte del mercado discográfico se ha minorado, no ha desaparecido, pero se ha minorado mucho. Pero lo puedes ahora escuchar en plataformas, en Claro. la plataforma de tu preferencia vas a encontrar a Cricri. Y en un momento dado también hay conciertos donde puedes ir a tener la experiencia de una orquesta en vivo que ejecutan a Cricri. O, por ejemplo, algún montaje de teatro, porque hemos trabajado mucho con Mario Iván Martínez, que es un gran intérprete teatral y tiene un proyecto para niños que se llama Un rato para imaginar. Y entonces Ujú, te cuenta historias que tienen que ver con la vida de Mozart, con El Quijote, inclusive obras de Shakespeare. Tiene un montaje de Cuento de una noche de verano, que dices, ujú, ay, pero es como complicado para niños. No, te lo hace muy bonito y te lo cuenta muy bien. Cuentos de Oscar Wilde, y dentro de todo eso, tiene un par de espectáculos montados para Cricri. Uno es Descubriendo a Cricri, y el otro es Que dejen toditos los sueños abiertos. guau, Y entonces la experiencia teatral también es muy bonita porque hay la narrativa de literatura de la que escribió Cricri durante todos esos años en la radio, y escuchas las canciones. Y pues vamos, el grillito nos tiene trabajando mucho, como decías ujú. hace rato. Este año va a cumplir 90 años de haberse iniciado ese proyecto, que ese que pensó don Pancho Gabilondo que iba a durar 3 meses, bueno, pues ya va a cumplir 90 años. Oye, verlo hasta en ópera, ¿no? El maestro Javier Camarena, Ah, sí, que claro, bueno, por tiene un ejemplo, homenaje, digo, sí, impresionante, ¿no? y muy bonito porque además, fíjate que cuando a él lo invitaron a, a participar en un festival en México, que es el Festival de Otoño, que se hace en la sala de conciertos del Centro Cultural Roberto Cantoral, Ujú, pertenece a la Sociedad de Compositores. Y pues han hecho este proyecto que se llama
Festival de Otoño, es un proyecto muy bonito donde invitan a orquestas de primera línea y a tenores y sopranos también muy destacados, más si son mexicanos. Entonces a Javier lo invitaron a participar y dijo, sí voy, pero quiero cantar Cricri. De él salió, Increíble. de él Él lo salió. pidió. A él lo pidió fíjate que fue un poco difícil aterrizar el proyecto porque él se hubiera seguido cantando 4 horas Cricri. Entonces, no, pues había que limitarlo Sí, a un claro. espectáculo de más, un poco más de 1 hora porque, pues si no, los niños no te lo aguantan. Digo, los adultos muy contentos así, pues, escuche y escuche, pero hay que pensar en los niños. Pero entonces salió muy bonito porque él lo que buscaba era que el sonido fuera lo más parecido a cómo sonaba Cricri. Ok. Entonces, bueno, pues recurrimos a nuestro director artístico, que es el nuestro Omar Guzmán. Él ha sido acompañante de grandes figuras también en el ámbito musical mexicano. Fue director musical de Eugenio León mucho tiempo, también fue director de Rocío Dúrcal, ha hecho arreglos para José José, para cantidad de gente, y bueno, también para Javier Camarena ahora. Y entonces, pues resulta que Omar entiende muy bien el estilo de Cricri y pudo recrear esa manera de ejecutar, y suena muy bonito, y quedó muy bien. Se seleccionaron unas voces muy buenas para el coro femenino, y pues nada, pues quedó ahí el evento pues con mucho éxito, por suerte. Y entonces es el tipo de cosas que nos gusta provocar, generar, que haya ese interés, que se haya ese cuidado por Cricri, pero además el mismo disfrute que los artistas ya vienen con la inquietud de, oye, sí quiero cantar Cricri, quiero que se escuche como Cricri, porque yo me acuerdo cuando era chico y las cosas que vivía alrededor de Cricri. Y entonces es bonito porque se va compartiendo esa vivencia buena, se la vas transmitiendo a una siguiente generación. Y el Ujú. arte se trata de eso, ¿no? De compartirle siempre a una siguiente generación algo que a ti te emocionó, que te gustó, y tú lo compartes, y ya los niños sabrán si les gusta o no les gusta. Generalmente sí les gusta Cricri, Sí, ¿no? claro. Aunque el niño siempre es suficientemente honesto para decir, bueno, sí lo conozco, pero no me gusta. Eso está muy bien también, porque no hay que imponerle. Eso desde el principio el propio Francisco Avilondo lo detectó. No hay que imponer cosas. Hay que Ok. dejar que fluya, porque el arte no debe ser impuesto y debe ser un arte honesto, porque si no, mira, el niño es un gran receptor del arte. El niño no te lo mareas a la primera. El niño le gusta o no le gusta. Y si le gusta, te va a acompañar. Y si no le gusta, Ujú. ya te cerró la ventanilla, adiós. Bye. Y ya es muy raro, es muy difícil recuperarlo, ¿eh? Sí. Por eso, por eso a los niños hay que darles muchas opciones de arte pues que conozcan a Cricri, que conozcan mucho tipo de obras también, ¿no? Porque también tratar de limitarlos a Cricri, una amiga decía, no, pues a los niños en el primero de primaria hay que quitarles todo lo que escuchen y además darles puro Cricri. No, bueno, muchas gracias, pero tampoco funciona así, porque entonces lo van a acabar detestando, ¿no? Al niño hay que darle variedad. Y además otra cosa muy importante. Oye, Tibor, pero no Sí. tanta variedad, ¿no? Bueno, es que hay que seleccionar la variedad, porque mira, el problema que uno como adulto también genera es que a veces te confías pues algo que parece para niños va a estar bien para ellos. No, espérate. eh, Primero tú cerciórate que también eso pues tenga buena manufactura. Si son caricaturas que sean divertidas, que estén bien hechas, que tengan buenos diálogos, ¿no? Que tengan Ujú. sentido. Oye, si es una película, pues también que te cuente una historia que esté divertida. Es decir, tú como adulto tienes que involucrarte en esa parte, porque pues, finalmente pues, tú eres el responsable de lo que el niño también escucha o no escucha. Claro. Entonces, hay que estar ahí con él. Mira, por ejemplo, una cosa que es muy importante, un niño no se va a sustraer del entorno cultural de su familia, pero eso es muy bonito porque una vez conocimos a un niño que le gustaban mucho los tangos, Sí. y no era un niño argentino, ¿eh? Pero resulta que en su familia les gustaban los tangos. Y los domingos la familia se juntaba y escuchaban tangos y bailaban tangos. Entonces, claro, el niño se empapó de eso, ¿no? Entonces, Ujú. es normal que a un niño le gusten los Tigres del Norte,
en su casa escuchan los Tigres del Norte, claro. ¿no? Oye, o es normal que a un niño le guste el jazz porque mejor tiene un papá que le guste el jazz o un tío que toca jazz, y entonces el niño entiende de jazz. Pero la cuestión es que no lo dejes así solito, acompaña al niño siempre para que también tú le vayas dando opciones y aprendas opciones de él. Y esa parte es la Ujú. que funciona mejor. ¿Por qué? Porque te decía, el error que comete uno como adulto es dejar al niño conectado con la nana electrónica. Entonces lo conectas a la tele, lo Es que creo conectas que al... ese es el problema más grande, ¿no? Ese es un grave problema porque pues llega un momento en que te desentiendes y, y pues ahí hay que el niño explore lo que quiera, ¿no? Estaba un día viendo a mi sobrina, bueno, ya pasó un tiempo, pero de repente, pues ella buscaba cositas en YouTube y vi Ujú. que estaba viendo unos videos en ruso y le dije Sí, a mi hermana, oye, ¿tú la pusiste a estudiar ruso? No. Entonces, pues ella se encontró los videos. Ah, bueno, pues mira, qué bueno, porque le va a abrir el oído a otro idioma, ¿no? claro. Pero así como eso puede llegar navegando a, vete a saber dónde. Y entonces, uno como papá tiene que ser responsable de, hay que acompañar al niño, Ujú. ¿no? Antes de echar si algo es bueno o malo, primero tú mismo cerciórate si a ti te convence que es una opción que tú quieras con la que él esté involucrado, este, y explorarla, pero vamos, o sea, tienes que estar presente en ese sentido, porque si lo dejas conectado a, pues ya sea a la tele, al internet, al, al- al- a la plataforma que tú quieras, pues igual va a encontrar algo interesante, pero igual va a encontrar algo pues que se puede hacer contraproducente. Sí, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor le genera eh, dudas o preguntas que no está él listo para responder o que tú mismo no le vas a poder responder todavía. sí. Entonces, hay que acompañar al niño y tú también te vas a divertir porque finalmente hay muchas cosas bonitas para niños. Afortunadamente, ahora hay mucha literatura bonita para niños, hay muchos libros ilustrados muy bonitos, hay muchas opciones de música que es muy interesante y dentro de eso te vas a encontrar buena música, buena literatura, también cosas que a lo mejor no son tan buenas, pero hay que explorarlas. Obras de Ujú. teatro, ballets para ellos, conciertos, pero es una gran oportunidad de convivir con los chicos. Y lo que es muy bonito dentro de todo esto, porque lo tenemos probado, es que dentro de todo este universo de opciones que hay para niños, Cricri sigue siendo algo interesante. Claro. Entonces, la recomendación es no prohibirles, pero mejor acompañarlos y darles las mejores opciones. Y también que les coja. Al final, si a él le gustaron más los Tigres del Norte que Cricri, pues muy su derecho y que él Ujú. lo valore. Te aseguro que Cricri no le va a pasar tan inadvertido. No, claro que no. Pero no, no hay que forzarlo, porque eso el mismo Cricri lo decía. Si tú se lo impones al niño, pues Sí. bye, ya lo perdiste. No, no Oye, te... Sí, Tiburcio, pero los extremos, ¿no? Digo, ¿cómo empezamos hablando de que antes la radio era un claro, círculo súper chiquito y ahorita el mundo que tienen, el gran alcance que tienen para llegar a cosas, o sea, yo te lo pongo en mi lugar, yo lo que yo escuchaba realmente era muy limitado. Y si escuchan lo que claro, escuchaban mis papás, pero es poquito. Ahorita lo que sí, ven los niños es impresionante. claro. Por eso hay que acompañarlos, porque Ujú. si los dejas así, es un poco como esto. ¿Tú dejarías solo a tu hijo en una avenida? No, por supuesto que no. Pues no, Así de porque fácil. pues así de fácil. Sí, bueno, oye, a lo mejor tenemos que cruzar por esta avenida, ¿no? Porque queremos llegar pues, a un restaurante o al cine o a tal lugar o a un parque, pero pues tú vas con el niño, Ujú, lo vas acompañando, le vas cuidando, vas conversando con él, ¿no? Le cuentas, oye, mira, fíjate que esta avenida se llama de tal manera por una persona que hizo tal cosa por la ciudad o por un héroe eh, de la patria, o fíjate que tiene el nombre porque antes había unos árboles aquí, de tal manera ya no hay esos árboles, pero se le quedó el nombre de la avenida. Pero entonces le vas aportando cositas en el camino y para eso, eso sabes que va a generar un vínculo muy bonito entre el niño, la niña y tú. Y finalmente van a llegar al restaurante o al cine o al parque y se va a volver todavía un recuerdo más fuerte porque pues no fue el helado que se comió en el parque o
qué tan chistosa estuvo la película, la cosa sabrosa que comió en el restaurante. La convivencia contigo es lo que va a afianzar. Entonces, si esa convivencia la sazonas con algo bonito, como música, como literatura, como algo que le aporte al niño, que a lo mejor lo dejó pensando, ¿no? Le contaste la historia de la familia, algo. Entonces, la experiencia se enriquece. Pero eso es lo que hay que hacer. Si Ujú. dejas al niño solo en la avenida, bueno, pues igual sobrevive y llega al cine solo, pero a lo mejor se le ocurre bajarse de la banqueta y pues, ya no sabes lo que puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión, el consejo siempre es acompañen a los niños en la experiencia. Además, tomen en cuenta una cosa, no se lo pierdan. Los niños son niños una vez, o sea, Sí, solamente va a claro. tener 3 años una vez, solo va a tener 5 años una vez, solo va a aprender a hablar al principio una vez, solamente va a gatear Ujú. una primera vez, ¿no? Y entonces, pues también tú tienes que quedarte con esa experiencia, con esos recuerdos. Con esos pequeños momentos, ¿no? Claro, entonces eso es para valorarla y si eso, todo eso lo sazonas con estas bonitas experiencias de buena música, de bonitas historias, este, pues es mucho mejor. Y claro, y si invitan a Cricri a ser parte del momento, hombre, pues qué bonito, Claro. claro. Sí, Oye, Tibur, pero por ahí va, por ahí va. sí, oye, Tiburcio, ya para ir despidiéndonos, Sí, ¿qué tienen planeado para estos 90 años para pues de mira, Cricri? pues fíjate ¿Tienes que algo en especial o apenas sí, andan? estamos tratando de afianzar los proyectos porque mira, al principio hay muchas ideas y mucho entusiasmo, pero ya aterrizarlo es diferente. Pues Sí, mira, claro, lo que sí tenemos consignado es que va a haber un evento en octubre, que lo estaremos ya, cuando esté todo confirmado, podremos anunciarlo debidamente, claro. pero sí va a ser como una fiestecita, muy musical para el grillito. También va a haber otros conciertos previos a lo largo del año, pues que también ya son conmemorativos o alusivos a los 90 años de Cricri. Ya hubo uno primero con Voz en Punto, que es un grupo coral, vocal, con el que hemos trabajado muchas veces y son ellos muy divertidos, hacen cosas muy bonitas con cuestiones, con la sonoridad de voces, pero además tienen ya una producción de Cricri y ahora tienen una nueva que están presentando. Entonces es parte de la celebración. Ujú. Posiblemente va a haber otro concierto en agosto con una intérprete, amiga nuestra, que se llama Sara Emilia, Ujú. que además ella reside en los Estados Unidos, pero también hace cosas en México. Y, y ya los eventos de octubre, pues ya en cuanto los tengamos todos bien confirmados, van a estar listos. Va a haber la presentación de un libro, justamente escrito por Maribán Martínez, Ok. que es como una biografía para niños, pero sobre Francisco de Avilón Soler. Va a estar muy bonita. Qué chido. Y digo, hay algunas cosas más que te digo, nos gusta confirmar cuando ya está es un hecho, porque si Sí, no, claro, claro. nada más te Entiendo. quemas y no presentaste. Sí, pero esas cosas como de, ay, te prometo que te voy a llamar, no te llaman, pues no, hay que ser Ujú. cumplidos, hay que ser formales, como nos enseñó el maestro Gabilondo. Y lo bueno es que siempre Cricri tiene la posibilidad de una sorpresita. Pero fíjate que yo sí quiero quedarme con algo que tú señalabas hace rato. Si bien es cierto que hay una administración formal para la obra, y es importante para las obras que también eso sirve para darles cuidado, darles atención, acompañarlas en ese proceso que ya es posterior al autor. Es cierto que Cricri forma ya parte del catálogo de la música popular mexicana, forma parte de la cultura mexicana y pues eso es como un regalito personal que nos dan los autores a Claro. todos los que tenemos el gusto de disfrutarlos, ¿no? Entonces, pues también es algo que también la gente debe valorar, que bueno, que hay muchos autores mexicanos que llevamos en el corazón y que ya forman parte de nosotros, pues también a disfrutarlos mucho, siempre. Pues, pues muchas gracias, Tiburcio. Gracias por tu tiempo. Digo, te lo juro, podría seguir preguntándote y platicando mucho más tiempo. Ojalá después nos pongamos de nuevo de acuerdo y podamos seguir conociendo más de las historias y creo que faltó muchos puntos por tocar, pero bueno, tenemos la oportunidad de volver a hacerlo más adelante.
Por supuesto, cuando ustedes gusten, estamos a la orden, porque además, fíjate, la vida de Francisco Gabilondo es muy interesante, No, hombre, muy me faltó un interesante. chorro de cosas que, oye, hizo un observatorio, Claro. tocaba armónica, Ah, sí, todos los todo, o instrumentos que tocó. sea, Bueno, pues hay que, hay que quede tantas pretexto, cosas que claro, pues que quede pretexto para una siguiente ocasión. todo lo, digo, las historias me faltó tocar todo lo que pasó con Walt Disney, que Ah, quería. sí, hay mucha leyenda urbana alrededor, pero son muy Sí, hombre, divertidas. ya después nos sacarás de la duda si me das oportunidad de que después nos pongamos de acuerdo y que Claro, te invitemos de nuevo aquí a este podcast, pues yo encantado. claro que sí, cómo no, nosotros encantados y también los tendremos al tanto ya en cuanto tengamos confirmación, pues de todas las cosas que van a estar sucediendo. Sí, claro. A conversar de Cricri, siempre, siempre, el día que gusten, con todo placer, aquí nos tienen a la orden. Pues muchas gracias, Tiburcio, y gracias a todos aquellos los que lleguen a ver este podcast. Este podcast tuvimos de invitado a Tiburcio Gabilondo, representante de la marca Cricri, así ampliándolo, ¿no? Pero es un trabajo impresionante el que está detrás de lo que hace Tiburcio. Es Y buen, gracias a todos. gracias, oye, los invitamos a que sigan a Cricri en sus redes sociales, entonces, lo pueden encontrar como gente como Cricri el Grillito Cantor, Ok. y pues, también para que nos sigan, nos acompañen, y si no, bueno, pues, No, pueden hombre, venir aquí, aquí divertirse aquí vamos en a el poner podcast. ya en edición, vamos a poner todas las redes, tanto de Cricri el Grito Cantor. Me imagino que estás en todas las redes. Sé que estás en Spotify, sé que están en YouTube. Digo, Exacto. Sí, sí, sí. el, Bueno, pues ahí está la invitación y por supuesto sí, que cuando gusten estamos a la orden para seguir platicando del Grillito Cantor y de su autor, Francisco de Gabilondo Soler. sí. Pues muchísimas gracias, Tiburcio, y gracias a todos los que lleguen a ver este podcast. Este fue el podcast del Random 71, en donde todo es cuestión de suerte. Gracias, mi Tiburcio, un placer. A ustedes, muchas gracias.